Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre, ingresando a mi canal. Te invito a suscribirte. Amigo libertario, hoy te voy a hablar a vos, porque resulta ser que ser contador público no significa que lo único que hacemos es sumar y restar. Puede ser que alguno sea un poquito intelectual, un poquito inquieto intelectualmente y de pronto haya decidido cursar la maestría de tributación en la Facultad de Ciencias Económicas y se cursó con una materia que fue hermosa para mí, que es Derecho Constitucional Tributario. Y después me enamoré tanto del derecho que se me ocurrió ir a la Facultad de Derecho y descubrí que tenés dos materias básicas de derecho constitucional, primero elementos y después la orientación de derecho constitucional. Entonces, cuando vos, amigo libertario, venís y me decís los impuestos lesionan mi derecho de propiedad, digo, ay, qué equivocado que estás. Y entonces se me ocurrió hacer un podcast para hablar de la discusión, que yo entiendo, tenés razón en querer dar la discusión, pero anda a los libros, estudiá y fíjate de lo que estás hablando. Y aquí te lo voy a explicar. Mira, se trata de esto. La crisis que se puede dar entre impuestos, la obligación de contribuir y el patrimonio, y es casi fácil de advertir, ¿no? Porque si yo tengo un patrimonio y tengo derecho a tener mi patrimonio, pero también estoy obligado a pagar impuestos, y los impuestos salen de mi patrimonio, es como que hay algo que no me cierra. Entonces, yo te quiero recordar una cosa. Y les quiero recordar esta cosa, acá les aclaro, ¿no? Si van a mi página web www.sergiocarbone.com.ar, ustedes si buscan impuestos versus patrimonio, van a encontrar un escrito que está fundado y demás con otro tipo de diálogo. La idea de los podcasts es hacerlos cortos y hacerlos divertidos. Y tal vez, si tengo suerte, que te enamores del derecho tributario, que te enamores de la cuestión dogmática del derecho, que te enamores de la filosofía que persigue y cuando me vengas a decir algo, me lo sustentes en doctrina y en jurisprudencia, no en un canto a la pretendida libertad, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la Constitución Nacional? Y bueno, a mí me gusta siempre recordar que la Constitución Nacional es la pirámide jurídica de nuestro orden normativo, junto con los tratados del artículo 75, inciso 22, están allá arriba, son el norte de todas las leyes que por inferior jerarquía tienen que someterse a ella, incluso los tratados que tienen rango supralegal, pero un rango inferior a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En este contexto, amo lo que dice Spiso, porque Rodolfo Spiso viene en el año 2011, saca su hermoso Tratado de Derecho Constitucional Tributario y nos dice ¿qué es la Constitución? La Constitución es un programa constitucional. Esa simple referencia, esa simple frase, ¿qué nos viene a decir? Que nos está proponiendo un plan de gobierno, un plan de desarrollo, y en ese plan de gobierno y en ese plan de desarrollo hay intereses contrapuestos, hay pesos y contrapesos. Como lo dice, lo recuerda en realidad Quiroga Lavie en su Tratado de Derecho Constitucional del año 2009. Hermoso tratado, 2 tomos también. Amigo libertario, léelo. Entonces, si vos tenés una Constitución Nacional que te vienen a reconocer que hay un programa, hay un objetivo, y en ese programa y en ese objetivo que abarca toda la nación con todos sus habitantes, hay un juego de pesos y contrapesos, significa que entonces que tu derecho al patrimonio, mi derecho al patrimonio, de alguna manera se arbitra o se conjuga con mi obligación de pagar impuestos. A mí no me gusta pagar impuestos y no pago impuestos porque quiero. ¿Sabes por qué pago impuestos? Porque tengo miedo a la consecuencia jurídica, ¿sí?, de no pagar impuestos. ¿Y por qué tengo miedo a la consecuencia jurídica de no pagar impuestos? Porque se llaman impuestos, me lo imponen. Y si no pago impuestos tengo la multa, sanciones, y de pronto si a un contribuyente llegara al umbral de penal tributario, tendrá una consecuencia, una persecución penal. Entonces, no podés pensar que alguien paga impuestos porque quiere. El que dice que paga impuestos porque es solidario es un mentiroso. Es un mentiroso. Pero el que dice que paga impuestos, al que no ventila la verdad, que paga impuestos por el miedo a la consecuencia jurídica, también es un mentiroso. Todos pagamos impuestos para la consecuencia jurídica, por el miedo a esa consecuencia jurídica. Ahora, ¿es necesario que exista? Por supuesto que es necesario que exista esa consecuencia jurídica. Ahora, esa tensión constitucional, esa crisis que se da entre tengo derecho a mi patrimonio, pero vos tenés derecho a venir a sacármelo, esa cuestión básicamente está vinculada con
con la dimensión de ese derecho patrimonial. ¿Y qué tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se le presentaron hipótesis de confiscatoriedad? Viene y te dice, todas las normas que vos ves aquí, vamos a orientarnos al derecho tributario sustantivo, todas esas normas que vos ves ahí, en principio son acordes al régimen constitucional argentino, salvo que vos vengas y me demuestres lo contrario. Fallos 328, 2567, 332, 1571. Te lo dijo la Corte. Entonces, no podés andar gritando, lesionás mi libertad, lesionás mi patrimonio. No. Hay que ver el caso particular. La norma general no regula el caso particular. No regula la consecuencia específica del caso particular, pero no podés ventilar como que la consecuencia de un caso particular es la consecuencia de la generalidad. Y el llamado a contribuir está en el artículo 4 de nuestra Constitución Nacional, donde te dice las contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga a la población el Congreso Nacional van a ser los elementos con la fuente del Tesoro Nacional. ¿Y quiénes están en el Congreso Nacional? Los representantes del pueblo. Y el artículo 16 viene a decirte que las contribuciones se van a establecer en base a ley, en base a un principio de igualdad. Todos van a ser iguales ante la ley. Es algo general, que lo vas a respetar entre todos, ¿sí? Y los únicos impuestos que vas a ver van a ser los que están dispuestos por el Congreso. Y el 52 de la Constitución Nacional viene a decirte, viene de los representantes del pueblo. Con lo cual, la legitimidad del impuesto desde el prisma constitucional no puede tener ningún tipo de dudas, por lo menos en la abstracción de la norma tributaria. Por otro lado, yo sé que vos venís a decirme, mirá, el artículo 14 viene y me dice que yo tengo derecho al uso de mi patrimonio, y el artículo 17 habla de mi principio del derecho de propiedad. Y entonces, si yo tengo el derecho al uso de mi patrimonio y yo tengo el derecho de propiedad, entonces lo tengo de alguna manera limitado porque estoy obligado a pagar impuestos. Y bueno, por eso la guía nos habló de este juego de pesos y contrapesos. Ese necesario equilibrio entre garantías y derechos y las obligaciones que vos te van a estar imponiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber ese necesario equilibrio? Porque hay un programa constitucional en esa sociedad en la que todos tenemos que vivir. Si me vas a estar gritando entonces que estás de acuerdo con la imposición, decímelo completo y decime por qué. ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo entonces? Estoy diciendo, tomo a Machado Pérez, que en el año 2005, tesis doctoral, catedrática española, viene a decirme, vamos a trabajar con el derecho de propiedad. ¿Qué es el derecho de propiedad? Y me dice, el derecho de propiedad, bueno, de hecho la Corte Suprema de la Nación también ha definido que es el derecho de propiedad, ¿no? Pero si ese derecho de propiedad no es absoluto, va a estar matizado. ¿Matizado con qué? Con la obligación de contribuir. Entonces, derecho de propiedad y obligación de contribuir van hermanadas, van juntas. Soler, en su Tratado de Derecho Constitucional, de Derecho Tributario, 2011, nos habla de la importancia de reconocer ese vínculo fuerte de la obligación de contribuir contra el derecho de propiedad para poder establecer y conocer la dimensión al derecho de propiedad. ¿Puedo definir o pensar el derecho de propiedad por sí solo? Entonces no podés definir el derecho de propiedad por sí solo. El derecho de propiedad se dimensiona, se define, se magnifica cuando tenés tipificada, cuando tenés mesurada esa obligación de contribuir. Yo no vengo a decirte ni soy un totalitario de la tributación, ni te vengo a hablar de la función social de la propiedad. No, a mí no me interesa meterme en eso, porque es mentira que exista una función social de la propiedad dicha de manera abstracta. Eso es mentira. Pero tampoco podés venir a decirme que la propiedad es lo único que importa. Nosotros estamos basados en un régimen constitucional donde lo más importante es la vida, la libertad del hombre y la propiedad. Y así está bien que sea, y así está perfecto. Pero no podés, así como no vas pidiendo por ahí derecho a matar porque se te ocurre, porque tenés que tener derecho, no sé, a defender algo, tampoco vas a andar te podés ir pidiendo por ahí derecho a no pagar impuestos. Ahora, esa cuestión, esa dimensión, lo que quiero que entendamos es cuando hablamos de derecho a propiedad, hablamos de una dimensión, que es una dimensión jurídica, no es una dimensión objetiva, es una dimensión jurídica. Jurídica en el marco de un todo, definido por nuestra Constitución Nacional, por nuestro marco constitucional, por nuestro programa constitucional. Tiene límites. Ese derecho a propiedad tiene un límite que será la obligación de pagar impuestos. Ahora, claramente que si esa obligación de pagar impuestos resulta ser de tal magnitud
que podría casi anular mi derecho de propiedad. Consumir mi patrimonio, entonces, se nulificaría mi derecho al patrimonio, porque si yo tengo que pagar tantos impuestos como patrimonio y renta que tengo, entonces es mentira que tengo derecho al patrimonio. Y ahí viene el segundo límite, lo que cierra el juego del diálogo que Machó Pérez nos vino a enseñar en el año 2005, y nos viene a decir la no confiscatoriedad. Entonces, cuando vos venís a defenderme el derecho de propiedad, me tenés que hablar, me tenés que demostrar que conocés la obligación de contribuir y que conocés el concepto de confiscatoriedad. ¿Y qué es la confiscatoriedad? Me gusta lo que dijo Laura Monti en Fallos 335-1923. Fíjate que te estoy diciendo las cosas como son. Laura Monti vino a decirme, la garantía de no confiscatoriedad tuvo por miras conjurar aquellas situaciones en las que el pago de uno o más gravámenes implicaban una lesión a la garantía de propiedad individual, al reducir, más allá de lo constitucionalmente tolerable, la renta o el capital de los contribuyentes. ¿Querés que te lo repita? La garantía de no confiscatoriedad tuvo por miras conjurar aquellas situaciones en las que el pago de uno o más gravámenes implicaba la lesión a la garantía de la propiedad individual al reducir más allá de lo constitucionalmente tolerable la renta o el capital de los contribuyentes. Fíjate que utilizó la frase constitucionalmente tolerable. Entonces, propiedad es una dimensión jurídica, embebida dentro del marco y el programa constitucional, en esta tensión de juegos y contrapesos, y tiene que ser intolerable, con lo cual hay cierta discrecionalidad en el juzgador, ¿no? No es una cuestión imperativa, es una cuestión de cómo lo juzgo para el caso particular. Entonces, la obligación tributaria sustantiva del pago no es odiosa por sí sola al derecho de propiedad. Por favor, entendámoslo. No es odiosa por sí sola la obligación de tener que pagar impuestos como se anda propugnando. La obligación de contribuir, ya lo dije, proviene del artículo 4 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y esa obligación de contribuir, junto hermanada con el derecho de propiedad, la conjunción que ello genera, sustancia la definición del derecho de propiedad, le da forma, sentido y contenido. Lo dijo Alexis en 1994. No son conceptos nuevos, son conceptos que o no te los enseñaron o no los querés aprender, porque es más fácil gritar. Y en este contexto, no puedo más que coincidir con Abuelo Agüero en 1982, cuando viene a decirme, ten en cuenta la confiscatoriedad, que me viene a establecer un límite al derecho, a la obligación de pagar impuestos. Y no me puedo olvidar que ese límite a la obligación de pagar impuestos está directamente vinculado a la mesura posterior que voy a hacer del derecho de propiedad. Entonces, ahí es cuando Machó Pérez, de vuelta en su misma tesis doctoral, en el 2005 viene a decirme, ese derecho de propiedad va a estar hermanado con el primer límite, que es la obligación de contribuir, y con el segundo límite, que es de la prohibición de confiscatoriedad. Entonces, el derecho de propiedad, ¿qué nos viene a enseñar esta autora? Es una dimensión tridimensional, es una mesura jurídica tridimensional, donde se conjugan la obligación de contribuir, tu derecho de propiedad y el derecho a la no confiscatoriedad. ¿Sí? En resumen, o sea, lo que vamos a tener que concluir es que existe un vínculo, pero tiene que estar objetivado en el caso concreto. ¿Sí? No es abstracto como se propugna, es para el caso concreto. Y ese vínculo va a estar entre el derecho a propiedad, la obligación de contribuir y el principio de no confiscatoriedad. No lo inventé yo, lo dijo la Corte. Fallos 145, 397. Fallos 296, 723. Fallos 298, 472. ¿Por qué te digo los fallos? Para que por lo menos, si vas a discutir, me digas con lo que dijo la Corte. ¿Y por qué la Corte? Porque la Corte es el órgano supremo de interpretación jurídica de conforme lo establece nuestra orden constitucional. Es uno de los poderes en ejercicio. Entonces, la confiscatoriedad tiene que ser entendida en este contexto, en esta dimensión tripartita. Y si quieres saber qué dijo la Corte respecto a la confiscatoriedad, te recomiendo, para que sepas cuándo hay confiscatoriedad, porque no siempre hay confiscatoriedad. ¿Quieres saber lo que dijo la Corte? Anda a Fallos 322, 3255.
212-492. Anda fallos, léelos, analizá lo que tiene un fusil esta triada y después vení y decime qué significa para vos la confiscatoriedad. Bueno, gracias. Esto no es una pelea, esto es un debate. Espero que sirva. Para un análisis más técnico pueden buscarlo en mi página web www.sergiocarbone.com.ar. Hasta luego.